de t por 1/2 más 1/2 del coseno de 2 omega ct cuando resuelvo el paréntesis, coseno de la suma y coseno de la diferencia. Y fíjense, resolviendo esto, me quedaría que esto es igual a sobre 2 más f de t sobre 2. Más, fíjense, hago esto por esto, esto por esto. Y ahora hago esto por esto, me queda a sobre 2 coseno de 2 omega ct más f de t sobre 2 por el coseno de 2 omega ct. Visto en el tiempo, ¿qué tenemos acá? Una componente continua, acá tenemos la banda base, acá tenemos la portadora en segunda armónica y acá el producto de convolución de la banda base por la portadora en segunda armónica, lo cual daría las dos bandas laterales. Llevado esto directamente en frecuencia, phi de AM, sincrónicamente detectada en frecuencia, sería igual a A sobre 2 por delta omega más f de omega sobre 2 más pi por A sobre 2 por delta omega más omega c, no, perdón, 2 omega c, 2 omega c porque la frecuencia es 2 omega c. Esta sería la transformada del coseno de 2 omega c. 2 omega c más delta de omega menos 2 omega c. Acá está la transformada del coseno. Más de esto un medio, es un medio nuevamente, así que me va a dar un cuarto. Está resuelta antes, más 2 omega c más f de omega menos 2 omega c. O sea, tenemos el impulso de la continua, la banda base, la portadora en segunda armónica y las dos bandas laterales en segunda armónica de portadora. Esto es lo que se ha producido. Es decir, se ha producido la detección sincrónica, donde aparece, en este caso, la banda base y la misma técnica de segunda armónica más la componente continua. Esto es porque al estar portadora, la portadora genera una continua o la continua genera una portadora cuando hacemos la detección sincrónica. Entonces, si nosotros a esto le damos una pequeña analítica en frecuencia de la composición espectral, encontraríamos que acá está omega c menos omega c. Esta sería la portadora en dos bandas laterales con portadora. Esta sería la función de AM en frecuencia, que va a ser convolucionada nuevamente por la portadora, o sea, la multiplicamos en el tiempo. Obviamente, como hacemos siempre en nuestro trabajo, estas cambias de eje se vienen acá, esta pasa a este punto y esta pasa a este punto y este es el instante cero de la convolución. En el instante cero de convolución esta se mueve para allá y reproduce la continua y la función, y a una distancia, desde acá hasta acá, de 2 omega c, le pasa por encima. De la misma forma, esta arranca, reproduce la continua y el componente, y a una distancia 2 omega c sigue, recorre 2 omega c y pasa, y acá aparece, entonces, la continua, la banda base con el ancho banda en omega m, y las dos bandas laterales, pero en segunda armónica y portadora. Acá tenemos la banda lateral superior y acá tenemos la banda lateral inferior. Esta sería la analítica gráfica espectral, donde en un enfoque no periódico vemos cómo sería la señal en frecuencia. ¿Y cómo sería esta misma expresión vista en el tiempo? Bueno, esto ya es un poco más difícil de graficar, pero fíjense,
lo podríamos hacer de la siguiente forma, tomando un pequeño instante de una onda que fuera, por ejemplo, periódica. Esto es hacer así, y supongamos que esta fuera nuestra señal. Tengo 1, 2, 3, 4. Esa sería la forma de onda de la señal y sigue, ¿no es cierto? Cuando la vamos a multiplicar por la portadora, que tiene amplitud 1, digamos, estos son los instantes de 0. ¿Ven? Estos son los instantes de 0. Entonces, fíjense, esto sería la función de AM y esto sería la portadora, el coseno omega ct. Acá multiplico esto por esto y que me va a dar más, menos por menos más, más por más, menos por menos más. O sea, como esta señal no tiene cambio de fase, todo va a salir para arriba. Entonces esta sería la función de AM detectada sincrónicamente. ¿Qué significa? Que cuando yo tomo la función de AM, la convoluciono por el coseno omega ct, acá la salida está la banda base, la continua y la misma técnica en segunda armónica. Eso significa que tengo que agregar un filtro pasabajos para recuperar originalmente la f de t. Es decir que, como toda detección sincrónica, nos devuelve, en este caso, la continua, la banda base y la misma técnica en segunda armónica. Con la ayuda de un filtro pasabajos, recuperamos la función inicial. O sea, supongamos que ahora le damos a esto un enfoque periódico para que podamos hacer una simulación y después veamos la detección sincrónica. La detección de envuelta, perdón. Supongamos que nosotros tuviéramos como función de AM una cierta E sub C a la cual le sumamos la banda base. Esta sería la expresión de la señal de AM. A la amplitud de la portadora le sumo la banda base. Y si quiero hacer la detección sincrónica, tengo que volver a multiplicar esto por el coseno de omega ct. Podría multiplicar nuevamente por E sub C coseno de omega ct o darle valor unitario. Entonces vamos a dar valor unitario con la cuestión de simpleza. Y fíjense, ¿qué tengo acá? E sub C más E sub m coseno de omega mt, y todo esto será un medio más un medio del coseno de 2 omega ct. Es decir, resuelve este producto, un medio de la suma y un medio de la diferencia, esta es la suma y esta es la diferencia, y cuando hago la distribución me queda E sub c sobre 2, esto es una continua, más E sub m sobre 2 por el coseno de omega mt, esto es la banda base, más E sub c sobre 2 al multiplicar esto por el coseno de 2 omega ct, más esta ya es la portadora, y tengo que multiplicar esta por esta. Es un medio de la suma, un medio de la diferencia, me va a dar un cuarto de E sub m por el coseno de 2 omega c más omega m de t por la suma, coseno por coseno. Y como es un medio de la semisuma y semidiferencia, acá queda un cuarto. Más un cuarto de E sub m por el coseno de 2 omega c menos omega m todo de t. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es la componente continua. Esta es la f de t. Esto es la portadora en 2 omega c, y estas son la banda lateral inferior y la banda lateral superior, todas en 2
omega C, en segunda armónica de portadora. Y si ahora reemplazásemos los valores, podríamos hacer una simulación. Antes de hacer el reemplazo de valor, quiero preguntar lo siguiente. Primero, ¿se ve la pizarra bien? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. ¿Han entendido lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entendió. Bien. Usted solo y los otros no tienen nada que decir, parece. Bueno, ¿Se entendió, profe? bueno, me quedo más tranquilo. Entonces, fíjense que si yo tuviera una modulante, si tuviéramos como modulante E sub m igual a, perdón, la E sub m de t, o sea, la señal modulante fuera, E sub m de t fuera 1 volt coseno de 2pi por 10 a la cuarta t, o sea, son 10 kHz. Y que la E sub c, la señal de portadora, fuera 1 voltio coseno de 2pi por 10 a la quinta t. O sea, se haría 100 kHz. O sea que habría la portadora de 100 y dos bandas laterales, 10 kHz para cada lado. Y si aplico esto, la función detectada sincrónicamente, ¿qué me va a dar? 1 medio, por este término, más 1 medio del coseno de 2pi por 10 a la cuarta t. Ya obtuve la banda base, más 1 medio coseno de 2pi, como es 100 kHz, va a ser 200 por 10 al cubo t. Ahí está la portadora en segunda armónica. Borro para seguir la expresión y me va a aparecer más 1/4 del coseno de 2pi por 210 por 10 al cubo t, banda lateral superior, 200 más 10, más 1/4 coseno de 2pi 190 por 10 al cubo t, banda lateral inferior en segunda armónica. ¿Está claro, jóvenes? Lo que podríamos hacer ahora es seguramente tomarse el trabajo de hacer una pequeñísima simulación para que lo podamos ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar el vídeo. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Se debería estar viendo la pantalla del multisim, ¿puede ser? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Entonces, para evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿saben qué? Para no estar generando con el producto y la suma, voy a tomar una señal ya modulada en amplitud y la vamos a definir como nosotros la queremos. A ver, vamos a tomar una masa, que eso es muy importante, si no tenemos masa no vamos a hacer nada. Eso. Un multiplicador, otro generador, y ya estaríamos en condiciones de hacer las cosas como nosotros queremos. Bueno, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra señal modulada, nuestra función de AM, habíamos dicho que tenía una amplitud de 1 voltio, seteo de la amplitud 1 voltio, una portadora de 100 kHz, y le pongamos un índice del 100% si quieren. Le ponemos acá y una modulante de 10 kHz. Perfecto. Esto hay que volverlo a multiplicar por la portadora. O sea, lo transmito, estoy transmitiendo la señal y ahora tengo que poner acá, multiplicar esta señal nuevamente por la portadora. Y nuestra portadora es una señal de ¿cuánto? De 1 voltio, le pongo, y una frecuencia de ¿cuánto? De 100 kHz. Ok. A efectos que hubiere lugar, para que no haya duda, voy a poner acá
el osciloscopio y vamos a buscar un analizador de espectros por acá y vamos a ver ambas señales. Esta señal la voy a setear en 200 kHz de span, de 0 a 200, le voy a poner la mejor resolución que dé, largo la simulación y fíjense. Vamos a parar la simulación y vamos a expandir un poco la base de tiempo y se ve claramente que esta es una señal que está modulada en amplitud, ¿sí? Bueno, con un 100% de modulación y acá están, para que no haya duda, ahí está la portadora y los dos tonos de banda laterales que son 10 por encima, que son 110, y 10 por debajo, que son 90. Perfecto. Esto va a ser multiplicado nuevamente por la portadora. La portadora la vamos a poner en color verde. Ok. Voy a alargar la simulación. Paré la simulación. No, papi. Esta. Expando. Y observen que la que está en color verde es la portadora que va a multiplicar nuevamente esta señal. Ni esta tienen cambio de fase. Entonces voy a bajar esta acá para que la vean. A 0. Y voy a subir la otra a 0. Noten que cuando yo vaya a multiplicar ambas señales, como están en fase, acá ¿qué va a dar? Más por más, menos por menos más. Ey, ¿me siguen o no, jóvenes? Más por más, menos por menos más por más, menos por menos más por más. Va a ser todo para arriba, siguiendo la forma, porque la verde es 1 voltio. 1 por cualquier cosa, que es el rojo, o sea, verde por rojo, siempre va a dar la amplitud del rojo, porque es 1 por cualquier cosa. Entonces va a seguir la forma de la envuelta. Y siempre todo para arriba. Entonces ahora voy a parar y voy a poner la señal en el tiempo. Y la vamos a poner de color azul. Largo la simulación. Paramos la simulación. Vamos a hacer lo siguiente. Va para arriba. La voy a achicar un poquito para que se entienda lo que estamos haciendo. Va para abajo. Y esta es la resultante que surgió de multiplicar la verde por la azul. Fíjense, voy a hacer ahora el mismo trabajo de antes. El resultado tendría que ser todo positivo. Y fíjense, subo ahora la señal modulada y miren cómo dan todas las componentes hacia arriba con el doble de frecuencia. ¿Ven? Al estar esta por esta, la verde por la roja más, menos por menos más, ahí da más por más, da más. ¿Entienden, jóvenes? Sí, se entiende, Jóvenes. profe. Sí, profe, dale. Entonces, esto lo hice hace un ratito, se los dibujé gráficamente y acá se lo estoy mostrando. Ahora, ¿qué componentes tiene esta señal? Fácil. Caso del analizador de espectro, unos $8.000 paste. Y acá sabemos que va a haber una continua de la banda base y la misma técnica en segunda armónica, así que llevaría esto a 300 para ver bien la señal. Y largo la simulación. Observen y saquen fotocopia. La señal que está acá en rojo es la señal de AM. Y la señal que está acá en azul es la señal que en el tiempo tiene esta forma. Acá se ve claramente que tiene. Y le corro la escala para que vean mejor. ¿Ven que acá está la línea azul? Lo llevo a 0 y ahí aparece la bolita. Ahí hay una continua. Ahí está la banda base en 10 kHz
y en segunda armónica hacía 200 más 10, 210, 200 menos 10, 110. Es la misma técnica. 110 y 110 y 90, y acá sin cambiar la frecuencia y la banda base, cambió la portadora y se fue a 210 y 190. Quiere decir que me hace falta poner acá un filtro para recuperar la señal. Vamos a ver si tengo acá algún filtro. A ver. Acá debe haber un bloque, a ver, acá debe haber un filtro de 11 kHz. Abrir. Acá tengo un filtro de 11 kHz. Y acá tendría que ver esto en un color, a ver, ¿en qué color lo vamos a ver? En marrón. ¿Ok? Copy. Paste. Fíjese que la señal que está saliendo en el canal D es la banda base, ¿eh? Y si yo la subo hacia arriba, ¿ve cómo va siguiendo la envuelta de modulación? ¿Lo ven, jóvenes? Sí, profe, se ve. Y acá está, a la salida está la continua y la banda base. Y para que ustedes vean que esto está en continua, bajo esto a los 0. Voy a correr el canal B, lo voy a subir un poquito para que no joda, perdón, no moleste. Y fíjense, estoy bajando la banda base y lo pongo en la posición 0. Si no tuviera continuo se vería así, pero como tiene continuo y lo pongo en 0, está por encima de la posición de 0 y tiene la continua y la banda base. Tiene una señal de offset. ¿Se entendió? Sí, profe, clarito. Sí, profe. Sí, profe. Lo que viene ahora es bastante complejo. ¿En qué sentido? En que tengo que hacerles una pregunta. A ver, che, ¿qué pasa que no puedo poner esto? A ver. Ah, ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahora viene el tema de la detección de envuelta. Es decir, la detección más fácil y más barata. La que se hace siguiendo la envuelta de la salida, o sea, siguiendo la forma de onda de la salida. Esta detección es esto, miren. ¿Un diodo, un capacitor, profe? Exactamente, un diodito y una constante de tiempo. Pero acá después les voy a hacer una pregunta que va a ser matadora. Cualquiera me podría decir lo siguiente: mire, mi estimado joven, esto que está acá es una señal que está modulada en AM, exprofeso, con un índice de modulación menor que 1, ¿ves que no llega a 0? Pero la envuelta es esta. Esta es la envuelta. Quiere decir que si yo me tomase el trabajo de tomar la mitad de arriba o la mitad de abajo, con la ayuda de una constante de tiempo, podría cargar y descargar esta señal y recuperaría la banda base, o sea, haría un diodo y una constante de tiempo, R por C. Y si la elijo bien, puedo seguir más o menos la envuelta de modulación. Fíjense, desde acá hasta acá, voy a sacar ahora estas líneas así para que se entienda más claro. Desde acá hasta acá, yo podría decir que está en referencia, tengo el periodo de la modulante, y desde acá hasta acá tengo el periodo de la portadora. De hecho, que el periodo de la modulante es un tiempo chiquito y yo tengo que hacer que la descarga lo llene, pero el de la portadora, mientras que el de la modulante, si lo pongo muy lento, lo va a tapar, o sea, tiene que seguirlo esto de esta forma. Entonces yo podría decir que la constante de tiempo, R por C,
tiene que ser mayor que el periodo de la portadora, pero tiene que ser menor que el periodo de la modulante. No estoy diseñando un filtro, estoy haciendo una constante de tiempo. Y obviamente a la salida se va a ver la banda base y un montón de cosas extrañas que ahora vamos a discutir. Entonces, elijo la constante de tiempo, calculo 6, calculo R. Supongamos que la frecuencia de la portadora fuera de 100 kHz y la frecuencia de la modulante fuera de 1 kHz. Estoy modulando con una señal que tiene 1 kHz. Bueno, entonces yo podría decir que el periodo de la modulante es 1 sobre 10 kHz, o sea, 1 sobre 10 a la menos 3, 10 a la 3. 1 sobre 10 a la 3. Esto debe ser mayor, así que 1 sobre 10 a la quinta. Por lo tanto, R por C debe ser mayor que 10 a la menos 5 y menor que 10 a la menos 3. Podría elegir RC igual a 10 a la menos 4. Podría elegir un valor entre este y este y que a ustedes se les ocurra. Fijo que R, podría tomar R, tomo R igual, por ejemplo, a 10K. Entonces, si R es 10K, C va a ser igual a 10 a la menos 4 sobre 10 a la menos 4 sobre 10 a la 4, o sea, 10 a la menos 8 faradio, o sea, 0.01 microfaradios. Y entonces, para este caso, habiendo elegido una constante de tiempo hecha con una resistencia de 10K y 0.01 microfaradios, seguiríamos la envuelta de la modulación. Ese es el concepto básico. Esto se lo llama, obviamente, detector de envuelta. Detector de envuelta clásico. No es un filtro, es una constante de tiempo, pero claro, esto anda muy bien dentro de la frecuencia promedio, pero a medida que va variando la frecuencia, hay que asegurarse que la constante de tiempo funcione para todas las componentes del ancho de banda. Mire, vamos a hacer un ejemplo de simulación para que lo vean bien y nos vamos a empezar a hacer una serie de preguntas, porque de otra forma, hay otra manera de hacer esto, pero esto es el detector de envuelta convencional. Un diodo y una RC, una constante de tiempo. Por eso, si ustedes me dicen, ¿por qué la M perduró tanto siendo que tiene tanto bajo rendimiento? Por esto. Porque la demodulación era fácil. En la época en que la tecnología era todo muy complicado, tener un diodo y una resistencia y un capacitor para demodular la señal era fácil. Y se hacía antes, inclusive, con un modelo que se llamaba Galena, que después le voy a contar. Bueno, no sé si se lo tengo que contar porque eso es muy antiguo, las famosas radios a Galena. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar esto y vamos a compartir la pantalla del multisim. ¿Se vio la pantalla del multisim? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Borramos todo esto. Así de odioso nomás. Ahí está. Perfecto. Delete. Chao. Delete. Chao. Y vamos a tomar que esta señal tenía 100 kHz y 1 kHz de señal de frecuencia modulante. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a agarrar. Vamos a calibrar bien nuestros instrumentos para verlos bien. ¿Ok? Vamos a calibrar bien nuestros instrumentos para ver bien esto y voy a poner acá un analizador de espectro. Ustedes se dan cuenta que para poder ver esta señal bien, con una distancia de bandas laterales de 1 kHz, vamos a tener que trabajar con un span chiquito, por ejemplo, un span de 40 kHz. Y vamos a ir desde 80 hasta 120. ¿Ve? Entonces, yo ahora largo la simulación con un span chiquito y me parece que ahí se va a poder ver más o menos, a ver, parece que no la vamos a poder ver bien. A ver, un momentito, stop.
Vamos a hacer una pichicata, vamos a cambiar un poquito, a ver. A ver. Cambiamos la resolución. Ahí está, ¿ven? Ven que ahí está, no es fácil ver esto, porque evidentemente está muy pegadita a las bandas laterales, ¿no? ¿Ve que ahí están los 100 kHz, jóvenes? 101 y 99. Yo hice esto para que sean fáciles los cálculos y lo puedan saber. Bueno, entonces ahora tendría que poner. ¿Y saben qué? Como voy a poner un diodo, me conviene trabajar con una señal de 10 voltios, porque si le pongo un voltio, el diodo no se va a mover por la caja de tensión. Bueno, vamos a tomar un diodo, ok. Una resistencia. Y un capacitor, ¿no? Muy bien. Control R. La resistencia va a ser, habíamos dicho que tenía que ser de 10K. Ingeniero, ¿qué tipo de diodo es el que va? Un diodo que produce, el diodo generalmente son diodos para alta frecuencia que se hacen diodos de germanio. Por ejemplo, en radiodifusión comercial se usa el 1N60 o el UA79, que son, ¿por qué de germanio? Pues tienen poquita caída de tensión. ¿Sí? Profe, ¿y el de silicio es para baja frecuencia entonces? Sí, los diodos de silicio son silicones para manejar potencia. Eso le iba a preguntar porque iba a caer mucha tensión de la señal en el diodo. Bueno, pero no se preocupe, porque si le pongo un voltio, con la caída de tensión no, de 0 a 7 va a ser muy poquita la señal. Ahí está. Control R. Ahí está. Vamos a poner acá un capacitorcito. ¿Cuánto habíamos dicho, che? 0.01, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, punto 0.01. Ok, a ver si anda. Bueno, ahora podemos poner un osciloscopio. Un osciloscopio. Primero veamos la forma de onda. A ver. Fíjense que si yo corro mucho la base de tiempo, ¿ve que se ve manchadita? ¿Ve? Bueno. Perfecto. Ahora vamos a tomar la señal de salida. Ok. Capuzito, pare de simular. No sé si notan. ¿Ven cómo lo alcanzan a ver? Sí, ¿Carga? sí, el Ripple. Ripple, che. ¿Qué es Ripple? Es una onda triangular. Ripple es un factor de rizado, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, se ve ahí, sí, se ve que está la carga y la descarga, ¿sí? Estamos obteniendo la banda base. Pero esta banda base es pura. Si yo pongo un analizador de espectro, ¿qué estoy viendo a la salida de esto? Si la pongo copy con un span grandote. va a tener varias armónicas ahí. ¿Por qué? Y porque no es perfecto. Tenemos que buscarlo ahí. Tenemos No. muchos Quiero. armónicos. No, bueno. Estoy totalmente de acuerdo que vaya a la armónica, pero lo que yo quiero que usted me diga por qué. Porque no es una sinoidal pura. Por el diodo. No por el capacitor. Ahí está la continua y el kilohertz. Miren, 100,
200, y cada una de estas es una señal de AM modulada. ¿Eh? En 100, en 200, y si le pongo un span más grande, stop, ¿ven? Aparece. Por supuesto que acá la escala es chiquitita, pero aún así están las componentes armónicas. Acá está muy pegadita el kilohertz, pero miren, 100, 200, 300 y sucesivamente a la salida con muy poca amplitud. ¿Ven? Acá está, ahí está el kilohertz y la continua. Yo podría cambiar el span y mostrarles, pues voy a llevar el span a 20, enter, largo la simulación. ¿Ve? Está la continua y la señal de 1 kHz, ¿de acuerdo? Pero si yo le doy mucho span, stop, le doy mucho span, por ejemplo un span de 400, van a aparecer pegadas, estas dos aparecen muy pegadas en la escala, pero miren lo que aparece acá. ¿Ve? En una escala muy chiquita, pero están, beta es muy chiquita, yo digo, están las componentes armónicas, está la doble banda lateral en 100 kHz, la doble banda lateral en 200, la doble banda lateral en 300 y ahí se ve en 400 y así sucesivamente. Esto es un hecho importante. Primero, acabamos de ver que pudimos recuperar la señal con el sistema este de envuelta si elijo adecuadamente la constante de tiempo. Pero ¿por qué acá aparecen tantas armónicas? Ustedes me dicen porque obviamente esta señal no es una señal pura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero debe haber algo más que nos explique, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Debe haber algo más que nos explique por qué esto es como nosotros decimos. ¿Ustedes tienen claro el concepto de linealidad y no linealidad? Me lo explicó la clase pasada, profe. Ah, se lo expliqué en la clase pasada. Entonces, si lo tienen claro, justamente por eso es que si yo pongo acá, mire, entonces más fácil todavía. Vamos a compartir, vamos a tener esto y vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ahora yo podría ver, si usted viene y me dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos una cosa? Saquemos el capacitor de acá, pongamos una resistencia chiquita de 1 ohm para que esté muy cargado esto, para que sufra, y pongamos el analizador de espectro a la salida del diodo. O sea, ¿qué estamos viendo? Inclusive le voy a poner una señal de 10 kHz acá para que no tengamos problemas. Fíjense, en rojo está la señal modulada. Y en azul está la rectificación. ¿Cómo es la serie Fourier? Si yo pongo un analizador de espectro acá, voy a ver la portadora y dos bandas laterales. Y por la no linealidad, va a aparecer acá, mire, aparece la componente continua, la banda base y la misma modulación en 100, en 200, en 300, ¿ve? Con amplitud más chiquita. Voy a hacer una pichicateada. Le voy a sacar para que sea más gorda la cosa. Ahí está. ¿Ok? A ver. ¿Ven? ¿La ven a la componente continua? La banda base, la señal en 100 kHz, 110, la señal en 200, 210 y 190, la señal en 300, acá hay que mejorar la escala.
la señal en 400, acá habría que aumentar el spam, stop. ¿Ve? Acá la señal está en 400 y así sucesivamente. Es decir, que yo puedo hacer algunas cosas como esta. Por ejemplo, puedo aprovechar el concepto de la no linealidad, pasarla por un diodo, y en lugar de poner una constante de tiempo, así como hicimos, podría poner yo acá un filtro pasa abajo, directamente. Podría poner acá un filtro pasa abajo, y recuperaría la señal, pero perfecta. Fíjese cómo se recupera la señal. ¿Por qué? Sale la continua, en todo caso le cambio el span, lo llevo a un span de 20, no de 100 si quieren, así lo vemos bien. 100. Ahí está, la continua y la banda base, con el uso de un filtro pasabajos, aprovechando que salen tantas armónicas, yo lo único que hice, en lugar de poner una constante de tiempo, puse un filtro pasabajo y sale la continua y la banda base. A este detector, en el cual uno pasa la señal por un diodo y después le pone un filtro pasabajo, ese detector se llama detector por filtrado o detector rectificado. Al otro, el que usa una constante de tiempo, se lo llama detector de envuelta clásico o convencional. Pero noten una cosa, que el detector con filtro te da la señal pura y no es más armónica. Bueno, acá va a coincidir abajo porque está corrido. Ahí coincide por el lado de abajo porque el sistema es causal, pasa por un filtro y la señal obviamente se demora. En cambio, cuando uno usa, ¿cómo dijo? Que claro que te queda desfasada. Claro, es la respuesta en fase del sistema. Entonces, lo importante es que si yo acá hubiera puesto la constante de tiempo, acá a la salida, esta forma de onda no hubiera sido pura. Y al no ser pura, por el efecto de la no linealidad, acá a la salida hubiera salido la componente continua y todas las armónicas que están presentes, que ya las mostramos, con poquita amplitud. Entonces, estos jóvenes, esto es lo que nos está presentando desde el punto de vista formal, nos está presentando desde el punto de vista formal lo que nosotros llamamos la detección sincrónica, que es por reyección de portadora, la detección de envuelta convencional, que es pasar la señal por un diodo, por un no lineal y sacar la mitad, poner una constante de tiempo, o poner la detección de envuelta, que se llama detector rectificador, detector con filtrado, poniendo un filtro pasa abajo. Pero la detección de dos pesos se hace con un diodo, una resistencia y un capacitor. ¿Me siguieron, jóvenes? Sí, profe, tengo una consulta. Yo me perdí un poco en cuál sería digamos, la ventaja o la diferencia clave. No la diferencia, sino la ventaja de la primera forma que vimos, usando la resistencia y el capacitor. O sea, claramente llegamos al mismo resultado, pero ¿por qué elegiríamos uno? En realidad usted cuando usa el detector de envuelta convencional, o sea, con la constante de tiempo, recupera la banda base y tiene esas armónicas que son tan chiquitas que los oídos no las escuchan. Entonces eso vale 2 pesos. Un diodito, una resistencia y un capacitor. Si usted tuviera que poner un filtro, es un diodito y tiene que poner un filtro, ya es otra cosa. Y las armónicas están a la entrada del filtro y la salida de la banda base es chica y el filtro encima la tenua. Entonces, claro, entiendo. Sí. ¿por qué una técnica que tiene tan bajo rendimiento, en el mejor de los casos el 33%, ¿por qué esta técnica se usó? Bueno, por muchas razones. La primera, porque en realidad fue la primera técnica que se obtuvo, la modulación
modulación de amplitud. Segundo, porque si bien es cierto era cara, la generación de la señal era cara, la demodulación era muy sencilla. Usaba un diodo y una resistencia y un capacitor. O sea, era bastante sencillo. Entonces, el receptor se complicaba mucho menos que, por ejemplo, si usted hubiera hecho una detección sincrónica, que tenía que hacer un multiplicador. Usted piense que cuando esto empezó, todo se hacía válvula, había poco conocimiento, y además era muy difícil hacer un multiplicador en sus inicios hecho con válvula, después se fueron mejorando, pero en general, al ser tan sencillo la detección de envuelta, se utilizó eso. Es más, todas las radios que usted escucha de radiodifusión comercial en AM, todas esas radios tienen un detector de envuelta y tienen un diodito, un 1N60 o un OA79, y con el potenciómetro de control de volumen y un capacitor uno hace la constante de tiempo para seguir la señal. Es muy, muy, muy barata. Todos los receptores usan esa detección en AM. Claro, hoy están superadas por otras técnicas. Bueno, tenemos que explicar, tenemos que saber todas las técnicas. Bueno, lo que nosotros podríamos hacer ahora es hablar un poquito de la señal de AM, pero desde el punto de vista de la radiodifusión, para introducirnos verdaderamente a cómo es el concepto de la recepción de señales. Pero antes de hablar del concepto de la recepción de señales, ¿qué pasaría si nosotros ahora, por ejemplo, con la ayuda de un dispositivo no lineal, con la ayuda de un amplificador clase B o clase C o con un mismo diodo, yo puedo poner una señal, pasarla por un diodo y como genera muchas armónicas, puedo sintonizar la armónica que a mí se me ocurra. Entonces puedo usar la no linealidad como un efecto de multiplicación. Eso lo vimos en la clase pasada. Si puedo tomar una segunda, la tercera armónica y multiplico. Entonces, ¿cómo se multiplica rápido una frecuencia baja para obtener una alta por el doble, el triple? Simplemente la no linealiza, la pasa por un amplificador clase B, C o por un diodo, ya le dije, filtra y sintoniza la armónica que quiere. Esa es una forma de multiplicar. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora quisiera cambiar la frecuencia de una portadora, que ya la tengo la portadora en una frecuencia y la quiero llevar más arriba, pero no al doble o al triple, la quiero llevar a un valor específico. La quiero llevar a un valor específico. Supóngase que tengo una de 100 y la quiero llevar a 150. O la quiero trasladar a una señal modulada a un valor más alto o a un valor más bajo. Bueno, esto, aprovechando el efecto de la convolución, fíjense, yo podría elevar una frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Vamos a introducirnos a este concepto que es el concepto de elevar y bajar frecuencias. Es lo que normalmente nosotros llamamos up y down converter. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, profe. ¿Están muy Sí. aburridos? ¿Están muy aburridos? No, para nada. No, profe. No, para nada. Atento. Yo reconozco que la clase está un poquito pesada, pero no se preocupen que lo que viene es mucho más pesado. Bueno, entonces, Profe, si hubiese fíjense, escuchado la clase de electrónica aplicada, no diría que fuese densa esta clase. no me diga. Sí, usted la hace un poco más entretenida, más. Viendo las simulaciones se siente que se aprende mejor, porque como es como más práctico. Bueno, mire, he pausado la grabación para no tener un problema con sus procesos y sus profesores. Y les quiero decir una cosa, ya que estamos para que ustedes, para que nos entendamos y nos pongamos tranquilos en la vida por lo que nos espera. En general, me parece que hay algo que ustedes deberían entender más o menos y es lo siguiente. Siempre, esto que les sirva a ustedes de la lección, yo no puedo hablar de otros colegas, nada por el estilo, pero les voy a decir una cosa.
Lo que a nosotros nos... Esto se lo digo, está grabada, está pausada la grabación, el único que soy el anfitrión soy yo, y Alejandro no se puede grabar, así que lo que vamos a decir se los voy a decir en confianza. Todo lo que a mí me pasó como alumno, mucho de lo que pasó siempre fue mi culpa. Yo tuve una época muy difícil en la universidad. Yo soy egresado del siglo pasado. Yo nací en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado, en 1954. Y en 1978 cursé el 6º año y por culpa de un profesor me llevó un año más recibirme. Me jodió la vida. Ese tipo me bauchó en una materia de quinto. Yo cuando llegué a 6º tenía todas las materias de quinto aprobadas, menos una que se llamaba Medidas 2. Y esa materia era correlativa de todas las materias de 6º. Y en esa época, en la época del proceso, cuando nosotros estudiábamos, había solamente 2 turnos en marzo, 2 turnos en diciembre y 1 turno en julio. Y de casualidad podía haber algún turno especial cuando había un alumno que pedía, le faltaban 3 materias para recibirse. Y lo grave era que si a vos te aplazaban en un turno, perdías el siguiente turno. Entonces yo cuando me estaba por recibir, termino de cursar 6º año en 1978 y rendí yo rendía y aprobaba todas, tenía muy buenas notas, era una máquina de estudiar. Y yo me pensaba recibir en marzo del 79, 6 años y unos meses, récord. Y no me podía recibir en diciembre porque tenía todo quinto aprobado y me faltaba esa materia. Entonces puse la materia Medidas 1 como primera materia y en las 2 semanas siguientes me bajaba las 7 materias que me quedaban del 6º año que había terminado de cursar porque eran todas materias anuales. Voy a rendir y el profesor me aplaza mal. Una enorme discusión con Fourier y yo en esa época ya me llamaban loco, así, trabajando con un instrumento de valor eficaz, la medición de valores con voltímetros a válvula de valor eficaz. Fue una terrible discusión que tuve con el profe. Me sacó redefecando del curso, con toda razón, y me puso un 2. Todavía me dura, cada vez que me acuerdo de eso, todavía me dura la bronca, pues yo tenía razón. Y en la mesa no estaban los profes de la mesa, pues se rendía oral y yo rendía en pizarra a 3 colores, con tiza de 3 colores, iban los profes a ver mis exámenes, ese día no había ni a ver mis exámenes. Me sacó corriendo el tipo y yo tenía razón, la vida me demostró 1001 vez que tenía razón, después el profe me lo reconoció. ¿Eso qué significó? Que me aplazaron en ese turno, era la primera materia de ese turno y perdí el otro turno. Y no podía rendir ninguna materia porque esa materia me trancó la vida, ¿entienden? Así que terminé en marzo rindiendo en el primer turno, el primer turno de marzo, la materia medida, y estaba en la segunda semana. Así que no pude aprovechar nada para rendir en marzo, más que una materia de economía, así que me llevó varios meses después para recibir. Todo eso fue culpa mía. Pero yo nunca me callé, porque era contestatario con los profesores. Nunca dejé, por supuesto me costaba sangre y sudor lágrimas, tenía que hacer unos exámenes brillantes porque no me pegaban con un fierro, me pegaban con un cañón en los tobillos para hacerme caer. Pero nunca me callé, porque teníamos profes que eran chantas y que daban lo que querían. Y yo exigía que me enseñaran bien y que no me ningunearan. Lo primero que tenemos que aprender es que todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra y tenemos que bancarnos la vida. Si me dan clase mal, yo tengo que protestar y no tener miedo. Protestar por algo que uno cree justo es asumir una responsabilidad y bancársela porque ninguno de los compañeros que están al lado van a salir en defensa de ustedes cada vez que protesten. Cuando un profesor les da mal, no lo digo por aplicada, digo, cuando un profesor les da una clase mal, ustedes también son responsables. Yo cuando tomé mi posgrado, estaba haciendo mi especialidad en telecomunicaciones, había un profe que pasó el primer sábado, pasó 130 transparencias y las leía. Al mediodía, a las 10 minutos yo estaba polillando. Al mediodía me levanté y no lo insulte, yo era un profesional hecho de derecho, con muchos años de experiencia profesional, ya reconocido, profesor universitario, y le dije que si pensaba seguir dando clases así, más vale que me diera las transparencias y las estudiaba en clase. Eso me costó algunas cosas, por supuesto que escapé el temporal. Entonces, ustedes
son responsables de exigir que los docentes den bien clase. El año pasado muchos profes no dieron clase. Tiene que ser muy mala persona un docente que viene a darles clase y en esta época de la pandemia hace cualquier cosa. Si venimos a dar clase, hay que dar clase. Yo podría aprovechar todas las clases grabadas del año pasado y pasárselas ahora a ustedes en un horario y no hacer absolutamente nada. Eso me parece una falta de respeto. O pasarles una transparencia, un PowerPoint. La inutilidad de un profesor es directamente proporcional a la cantidad de transparencias que pasan. Más inútil es el docente, más transparencia pasa. Si un profesor tiene que dar clase en la universidad, con todos los simuladores que disponemos, desde el Multisim hasta el Simulink, el MATLAB, el Octave o el que ustedes quieran usar, hoy con todos los recursos que tenemos, un cañón, una computadora tiene que estar al lado del docente para que todo lo que explica lo tiene que mostrar. Si hoy se puede mostrar todo, por ejemplo, teoría de circuito, electrónica, todo se puede explicar en simulación para poder ir al laboratorio con un solo práctico. O sea, no puedo pensar yo que un estudiante tengo que dar un diodo y que ensaye un diodo en el laboratorio, eso es estúpido. Tengo que agarrar, así lo que lo enseñe en simulación, lo ensaye muchas veces hasta que le encuentre la vuelta, y después lo llevo hacia un práctico más complejo que sintetice todos los que vimos. No podés gastarle las horas de un tipo con un diodo y una resistencia haciéndole perder tiempo con un osciloscopio. Esas son horas inútiles. Vos la haces en simulación y el tipo gana, ve, mete, saca, pone y después le pone el diodo real y le hace así un diseño completo. Hay muchas cosas por aprender. En mi época, yo estaba con un osciloscopio a válvula, lea y tenía que inventar el espectro de frecuencia, pensar cómo era, con un transformador, yo me medí los parámetros híbridos de un transistor, me medí los parámetros híbridos con un transistor con un osciloscopio UCO a válvula de un solo canal, y los medí todos. O sea, la culpa es de ustedes, muchachos, si no le dan bien clase. Ustedes tienen que protestar. Ningún profe puede pasar una transparencia en más de 10 minutos. ¿Cómo le van a pasar una transparencia? Y después hacerle un videíto por YouTube es una charlada. Acá hay que ponerse con la pizarra y dar clase como si fuera presencial. Y hay que estar del primer momento hasta el último. Nosotros damos más horas de clase de la que tiene que ser, tratando de dar bien el programa y otro profe directamente se le ríe. No es así. Además, nadie puede enseñar lo que no sabe. Los docentes tienen que ser responsables porque nosotros, los docentes, somos profesionales. Y ustedes están formando, ¿y sabe cuál es el único ejemplo profesional que tienen ustedes nosotros? O sea, si nosotros somos malos profesionales, ustedes van a ser malos profesionales. Queremos formar gente buena. Solamente las personas honestas que saben pueden transferir lo que saben y hacerlos buenos profesionales ustedes. Pero también ustedes tienen que entender que son responsables de los actos y tienen que exigir que les enseñen. Hay muchas formas de pedir que nos enseñen sin que nos agarren de chanta. Preguntar hasta que se cansa. A mí me pone feliz cuando me preguntan, me irritan cuando están en una actitud pasiva que tengo que parar. Ustedes saben, cuando estoy en clase, yo puedo mirarles la cara, puedo hacer un chiste y puedo ver que me estén siguiendo o que no me estén siguiendo. Cuando estamos acá, estoy hablando a la pared. Tengo una camarita web, ahí le hablo a la cámara y tengo que mirar la pantalla, tengo que ver algo de ser humano. Y no puedo mirar ni siquiera un ser humano, porque imagínense, si la tuviera que ver a mi señora sería peor. Pero digo, tengo que ver un ser humano para dar clase y no puedo ver porque tengo que tener anclada la pantalla en grande para que el video salga bien. Y sin embargo trato de hacerlo. Entonces, yo les sugiero, muchachos, no sé qué les ha pasado en las clases, pero exijan. La universidad es de todos nosotros. Le habla un profesor que estudió en una universidad que era considerada la universidad de los negros. Yo le voy a contar una anécdota que me pasó a mí, discúlpenme, pero se la voy a contar. Yo cuando hice el colegio primario, yo soy hijo de un carpintero, vengo de un origen humilde, mi papá era carpintero. Yo trabajaba con él desde los 6 años en la carpintería. Y mi viejo, con su enorme preocupación, y mi mamá también, modista, renegaban, laburaban como bestias esa gente. Mi viejo, yo trabajaba con él, me decía, tenés que aprender a laburar con la mano, porque yo no sé si te voy a poder mandar y hacer perito mercantil. Decía, eso inútil que no saben para nada, hay que laburar con la mano.
el país necesita que progresemos, había que hacer ingeniería, según el viejo. Tenía un desprecio por los papeles que era infernal. Bueno, la cosa es que me mandaron a un colegio privado que se llama Colegio San Buenaventura. Ese colegio está ahora en la calle Colón al 5000. Yo iba al colegio San Buenaventura cuando estaba ahí en la calle Tuzaingó, donde era, donde está ahora, ¿cómo se llama? El shopping de los curas, ¿vio? No sé, el Garden. Bueno, ahí en la calle Tuzaingó estaba, no sé si han visto una iglesia, la San Francisco. Al lado de la San Francisco está la Inmaculada y al lado está el colegio de San Buenaventura. Después le compraron los curas y le dieron un edificio allá en Colón, así con... Yo iba a esa escuela, como yo vivía en la calle Entre Ríos, estaba todo lleno de turcos, mis compañeros eran todos turcos. Yo me crié como si fuera un turco, porque andaba con estos guasos. La cosa es que yo tenía un compañero que se llama, no sé, no se ha muerto, Luisito Lozada, era un gran amigo mío, un tipo que económicamente estaba mejor que nosotros, el papá era gerente de Shell. Bueno, Luisito. La cosa es que yo, cuando estaba en cuarto grado, un maestro de sexto grado dice, era privada la escuela, mi viejo se calentaba por pagarle la cuota, pero yo era hijo de pobre, no había forma de que no me discriminaran, así que peleaba seguido. La cosa es que cuando estaba en cuarto grado, pasé a cuarto grado, terminamos tercer año y vino un maestro, el maestro de tercer grado, que era el que nos había dado clase, el maestro Díaz, catamarqueño, dice, he llamado a los mejores papás, claro, llamaron a los padres de los mejores alumnos, éramos como 10, 12, eran 2 cursos. Y yo estaba ahí entre los mejores alumnos, peleaba tercera bandera, siempre he creído en los méritos de las personas. Y resulta que el tipo dice, el cuarto grado es fácil, yo les ofrezco que estos chicos rindan cuarto grado libre. Y yo les cobro, no sé cuánto les cobraba, ¿no? Para prepararlo. Y mi viejo no tenía plata en ese momento para que yo pudiera rendir cuarto grado libre. Y me senté con él y un día conversamos, mira, yo no estoy en condiciones ahora, tenemos otra cosa. Bueno, papá, si a mí no me importa. La cosa es que este chico, Luisito, se adelantó un año en la carrera y cuando yo estaba en sexto grado, él ya se había ido al liceo militar y cursó 5 años en el liceo militar. Y yo salí de esa escuela en año normal y por supuesto no pude ir al liceo militar porque no tenía plata ni ganas de estudiar y mi viejo me dice, te vas a ir al colegio a estudiar de técnico porque no sé si va a poder ser profesional, pero aprendete un técnico que va a ganar plata y más la carpintería siempre va a tener de qué vivir. Me fui al colegio Casa Fu y me recibí de técnico en electrónica. En esa época eran 6 años contra 5 el bachiller. Así que cuando yo salí del Casa Fu, con toda la soberbia de ser egresado del Casa Fu, ¿a dónde fui a estudiar? ¿Dónde íbamos los negros del Casa Fu? La Tecnológica, universidad que yo participé para engrandecerlo. Cuando yo estaba en la Tecnológica, estaba cursando el primer año, estaba a punto de terminar el primer año de ingeniería, trabajaba en una empresa que se llamaba Dali, que fabricaban alarmas, y un día me lo encuentro Luisito en el centro. Yo iba a comprar unos repuestos para las alarmas que hacíamos ahí en el Dali, te imaginas, tenía experiencia como técnico, arreglaba televisores, radio, y me lo encuentro el guaso que estaba en tercer año de ingeniería electricista electrónica de la Universidad Nacional. Yo, vaquero groncho, sucio, con olor a sobaco, él, pantalón vaquero, mocasines de modulor negro y saquito azul y camisa celeste. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Y me dice, sí, ¿qué ha sido de tu vida? Bueno, ahí estoy, sí, dice, yo estoy estudiando ingeniería electricista electrónica en la Universidad Nacional. Estoy armando un tocadisco, tengo un plano, y me mostró un plano de un tríodo pentro de un amplificador roñoso, y estaba tratando de conseguir los repuestos. Yo a la época, yo cuando estaba en el secundario, había armado 77 radios, vendía radio y modificaba todo a transistores. Había armado y arreglado kilos y seguía armando televisores. Y el tipo dice, no, va a ser mi primer proyecto, voy a hacer un tocadisco. Qué bien, le digo, yo no dije nada. ¿Y vos qué estás haciendo? Estoy estudiando la tecnológica. ¿Y sabe qué me dijo este hijo de? Está en la tecnológica. ¿Y qué vas a hacer cuando termine el secundario? Ay, papá.
no le di un trompadón porque me dio vergüenza pegarle en la calle. Eso fue lo que me dijo el tipo. ¿Qué iba a hacer cuando terminé el secundario? Ya voy a ver, le digo, pero la tecnología tiene niveles, es una universidad, estudiamos ingeniería electrónica. Ah, sí, 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 dice. Y se fue igual, ¿viste? Cuando yo me recibí, me terminé recibiendo antes que él. Yo me recibí, todavía le faltaban materias para recibirse. Yo entré de profe en la Universidad Nacional y él nunca fue profe de la Universidad Nacional. Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque los tecnológicos somos los únicos artífices de nuestro propio destino. Cuando estábamos en pleno proceso y vino la democracia, yo participé en todas y cada una de las cosas de la universidad y la normalizamos para mejorar el nivel. Y durante mucho tiempo tuvimos un nivel de excelencia y nos calentamos por tener los concursos. Y siempre nuestros alumnos, los que yo siempre tuve en esa época, eran todos contestatarios. Protestaban cuando no le explicábamos bien y protestaban y preguntaban 1000 veces. Después no sé qué ha pasado en estos últimos años, estos últimos 10 años, los alumnos no preguntan, están pasivos y se comen cualquier sanguchito que le venden. Nos estamos yendo los viejos, muchachos, y si ustedes no se calientan por preguntar, les van a bajar el nivel. ¿Me entendieron lo que les dije? Sí, Y profe. Sí, profe. las clases no tienen por qué ser aburridas, porque sabe que tenemos que enseñar cosas que sean significativas, cosas que estando dentro del programa sirvan para ustedes. Un alumno disfruta cuando aprende cosas que sirven. ¿Está claro? Bueno, y ahora cuéntame, ¿qué le pasó en aplicada fuera de eso? ¿Era aburrida la clase? Sí, profe, fue simplemente aburrida, un poco densa. No sé cómo lo verán los otros compañeros, pero yo la veo como tan teórico que no le veo la aplicación. Ajá. Entonces me hace verlo como más... Usando sus clases de profe, es la calidad de la clase directamente proporcional a las filminas que pasa. Ah, bueno. ¿Qué aplica de la 2, la que tuvieron antes, la 2? Sí. Y la está dando González, la está dando, ¿quién la está dando? Ahí ven el diagrama de Bode, profe. Ah. Bueno, aprovechen, usen el analizador de Bode que tiene el multisync, que van a aprender mucho más. Y pueden hacer 10.000 cosas. Y tienen hasta un abaco de Smith para trabajarlo con los circuitos. Bueno, Profe, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Bueno. profe, otra cosa que pregunto, usted que dice que nos involucremos, lo que nos gustaría también saber son las formas de involucrarse, porque uno por ahí no sabe el método y no quiere equivocarse. Entonces, si queremos exigir, ¿cómo tenemos que exigir? Bueno, yo no le puedo decir la mejor forma porque yo era un tipo muy contestatario y medio mal llevado. La vida me golpeó tanto que me hice más diplomático. Y utilizando mucho el humor, yo le digo a un tipo que es un pedazo de materia fecal y encima se ríen porque mis ironías son muy sutiles, muy eficaces. Le puedo decir que es un idiota y encima el tipo se ríe. Pero yo simplemente le digo que siempre hay que decir las cosas de frente, de muy buena manera, empezando, profesor, me permite, discúlpeme que lo moleste, es lo primero que hay que decir, y va la pregunta. Y si no le contestan, vuelven a preguntar hasta que encuentren la respuesta. Mientras más lo irritan al profesor con preguntas, más tiene que mover el cacumen para contestar. ¿Me explico? Y cuando el profe empieza a decir, bueno, lo dejamos para la clase que viene, después se los contesto porque ahora no tiene tiempo, es porque se va a tener que ir a estudiar porque no se acuerda, uno sabe un soromo, ¿no? Y después de 40 años, si uno tiene muchas dudas en la materia, es porque no se ha dedicado nunca en la especialidad. Pero siempre hay que preguntar con total honestidad lo que no entienden y preguntarlo hasta que lo aprendan. Así de simple. Siempre con buena forma, ¿no? Siempre con buena forma. Sí, siempre, totalmente. ¿Sabe lo que son las buenas formas, no? No hay que decir hijo de madre y padre desconocido, Sí, sí, ¿no? con diplomacia. Eso, exacto. Si le escupen el ojo con agua caliente, le contestan, usted háganse al lado para que pase, y no, siempre así, inglés, muy flemático. No de tirar escupitajos, sino de mantener la cosa. ¿Qué va a hacer? Don Nicolás Pereira ha puesto un carpincho ahí, ¿no? Sigue con el carpincho de fotos. ¿Es usted, Pereira, el carpincho ese?
No, profe, pero lo saco, lo saco. ¿Es la No, camiseta o el carpincho? no, por favor, ¿por qué lo va a sacar? No se enoje. Es una pregunta nomás, Pereira. No, profe, está bien, está bien, está bien. No, capaz le molestaba la camiseta. Digo. No, pero al contrario, ¿puede ser de Boca la camiseta? Sí, el Boca. Sí, profe, de boquita. ¿Por qué me va a molestar? Yo considero que si existe Dios, después viene Danicio y después viene Boca. Y si no está Dios, Danicio es Dios. Y si no está Danicio, cualquier ingeniero puede ser Dios y egresado de la tecnológica en electrónica. Dionisio, profe. Tiene la supremacía asegurada en el Olimpo. Bueno, no se preocupe, hijo, pero nunca supe que los carpinchos eran hinchas de Boca. ¿Qué quiere que le diga? En fin. Bueno, jóvenes. Hay algunos micrófonos que están abiertos. Bueno, ¿Y qué hacen con las encuestas de fin de año los ¿cómo es? profesores? Ya que estamos hablando del tema. ¿Qué se hace con las encuestas de fin de año? Esas que les pide Se te escucha todo que trabado. tienen que inscribir al final. A ver, espere. Vamos despacio. ¿Qué se hace cuando Con las ¿Qué se hace encuestas. con las encuestas de fin de año? Te pregunto. no tengo ni la más pálida idea? Yo le voy a contar qué se hace. Por ejemplo, cuando... Che, Pepe, apague el micrófono un momento, a ver. Yo le cuento que las encuestas, el director de departamento tiene acceso a las encuestas. Y yo como titular de cátedra y jefe de cátedra, tengo acceso a las materias que me son afines, o sea, Sistema 1, Sistema de Comunicación en cuarto R1 y R2, veo las encuestas mías y las de mi gente, lo mismo que en la materia Sistema de Telecomunicación. El director de departamento ve todas las encuestas y los resultados de todas las encuestas, y cada vez que nos ha tocado evaluar docentes, porque los docentes estamos por concurso, yo he concursado 4 veces, cada universidad tengo 5 concursos, cada vez que se nos vencía el tiempo de docente teníamos que concursar. Después con esto de que salió el asunto gremial, ahora los docentes cuando se les vence su periodo de ordinariez, de ser ordinario, pasan a lo que se llama la evaluación. En la Universidad Nacional la evaluación docente la hacen profesores externos, profesores internos y externos de la universidad, y vos tenés que mostrar qué has hecho y tener tus encuestas. En la universidad tecnológica generalmente son todos profes internos y alguno que otro externo, se evalúa el currículum, lo que vos has hecho, y ahí se ven las encuestas de los alumnos. Y en general, cada vez que he tenido que evaluar yo, los alumnos ponen una puntuación baja, pero como no ponen motivo de que ponen la puntuación baja, es difícil saber. Cuando un tipo le ponen un 6, considero que está bien o está mal. Cuando un tipo le ponen un 6, un 5, está bien, está el 50%. Si otro le pone 7, 6, 6 es una nota para probar. Entonces, y alguno que otro pone, no sabe, no contesta, pero si ustedes no escriben, no ponen comentarios, cuando van a las comisiones de evaluación, no pueden saber qué pasa, no sé si me explico, porque la evaluación es fría. Ese es el problema. Ahora, hay muchos profes que no, en la nacional ha pasado muchas veces, que no han hecho nada durante su tiempo, ahí es muy exigente, y bueno, le avisan que no aprobó y que le dan 2 años más para que prepare antecedentes y haga cosas para que va a volver a ser evaluado. Eso es más o menos la historia para lo que sirven las encuestas. Deberían servir para que el director de departamento lo llame y dice, oiga, Maosito, venga, joven, mira lo que te dan las encuestas. El año que viene hablamos. Si no mejoraste, te echamos la miércoles y te mando la cátedra de concurso. Como debería ser, que para eso se hace. Pero bueno, no me pregunten, pues yo no veo. Yo lo que veo es que los profes que sabemos que andan mal, no solamente que no le dicen nada, sino que capaz que le den más horas. Así que... Profe, ¿y son anónimas las encuestas? Sí, son anónimas. Son anónimas, efectivamente, son anónimas. No dicen apellido, nombre del joven, son anónimas. O sea, Ah, bien. Pues yo soy de poner comentarios.
si el profe a mi criterio estuvo bastante bien, un comentario positivo. Si no, un comentario para mejorar. Tampoco, o sea, no es siempre con respeto, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre nos ha ido bien. Mis cátedras funcionan bastante bien y tenemos buenos comentarios que los leemos, pero nos interesan las críticas, que también las leemos y tratamos al otro año de mejorar. Si bien es cierto, los grupos no son iguales, sabemos que eso ha molestado, tratamos de mejorar, digamos, para los siguientes años. Pero como somos tan perfectos, ¡ay, sí, guas! No tenemos nada que mejorar. Bueno, jóvenes, vamos a, no sé si esto les ha servido, pero lo aproveché como para que descansen un poquito la mente y de paso, porque la formación debe ser integral, ¿saben? Y debemos asumir nuestras propias responsabilidades. No se enojen porque destiné un pequeño tiempo para esto, pero creo que ha sido simplemente para un pequeño análisis. Palomeque, ¿está tocando la guitarra, Palomeque? Profe, no. ¿Se escucha? Palomeque toca la guitarra, sí lo escucho, sí. Ah, sí. Toca la guitarra y ¿qué hace? ¿Folclore o hace clásico o toca cualquier cosa? No, cualquier cosa. Ah, bueno, muy bien. ¿Música u oído? No, un año de estudio y el otro oído nomás. El otro práctico. También está Fernández, que se ve que toca, hace folclore, Fernández. Un poco, pero más que todo ruido. Bueno, muy bien, perfecto. Esa es la humildad de los grandes. Bueno, capuchitos, volvamos a lo nuestro. ¿Saben qué vamos a hacer Una ahora? consulta. He visto que hicimos la unidad 1, la unidad 3 y la unidad 2 que es ruido, o sea, por lo menos lo que viene ahora virtual, no lo tocamos, ¿puede ser? Sí, sí, no ¿Es hacemos. porque lo dejamos para otro momento? Sí, ruido no lo tocamos todavía porque desde el punto de vista de la planificación nos conviene enseñar las técnicas AM y FM y después ya teniendo conocimiento de los sistemas, hablamos del ruido en los sistemas. Así que después que termine, viene toda la parte de analógica, empieza todos los procesos analógicos, todo lo que es AM, después viene FM y después vamos a dar ruido. Y ahí termina la mitad del año y el parcial va con AM, FM y ruido. ¿Sí? Estamos, profe, gracias. De nada, pase por caja. Bueno, jóvenes, ¿les parece ahora que vamos a hacer, ¿cómo es? Vamos a hacer esto de App Converter y Dan Converter, ¿sí? Vamos a hacer así. Dan Converter y App Converter. Ahí está. Bueno, vamos a minimizar la pantallita. Voy a pasar, vamos a hacer así, vamos a empezar continuar con la grabación. Vamos a detener el vídeo y vamos a compartir, vamos a poner la pantallita así. Ahí está. Ahí tendría que salir ahí está la pizarra. ¿Se ve la pizarra, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Nosotros, bueno, entonces fíjense qué fácil, ¿no? Si yo acá tengo un multiplicador y multiplico esta señal por esta, coseno de alfa por coseno de beta, ustedes saben que esto es un medio del coseno de alfa más beta, más un medio del coseno de alfa menos beta. Eso lo vimos, ¿no es cierto? Lo sabemos. Pero fíjense qué interesante. Siempre que yo multiplique dos señales, tengo la suma de las dos y la resta de las dos. ¿Sí? O sea, si esta señal fuera una señal de 100 y esta una de 20, acá tengo 120 y acá tengo 80. Si esta fuera una señal de 250 y esta de 200, tengo por la suma 450 y por la resta tengo 50. ¿Entienden eso?
Jóvenes. Sí. Sí, sí. Entonces, eso es por la suma, llevar la frecuencia, y por la resta, bajar la frecuencia. O sea, up y down, convertir up, down. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera una señal que está modulada? Por decir algo, una señal, una función que fuera esta, f de t por el coseno de omega ct. Y yo vengo y la multiplico por un coseno que sea omega c más omega fi. Es decir, por una frecuencia más alta. Podría ser más baja, pero esta frecuencia, esta señal que está modulada en doble banda lateral con portadora suprimida, en omega c, va a ser multiplicada por una función que está no en omega c, porque si yo la multiplicara en omega c, estaría haciendo detección sincrónica, me da la suma y la resta me da la banda base. Pero lo voy a multiplicar por una frecuencia que es un poquito más grande. ¿Cuánto más grande que omega c en un valor omega fi? Entonces yo digo, bueno, ¿qué me da la salida? Y f de t por el coseno de omega ct por el coseno de omega c más omega fi de t. Estoy multiplicando la señal modulada por este nuevo valor. Por otra frecuencia, esta señal está modulada, pero esta no. Esta es una frecuencia pura, limpia. Entonces, si yo resolviera, le vamos a poner después un subíndice. Esta va a ser f de t, y todo esto lo vamos a multiplicar por un medio del coseno de la suma. O sea, coseno de 2 omega c más omega fi de t, más un medio del coseno de la resta. Si es omega c, me va a dar ¿cuánto? Omega fi de t. Omega fi de t. Omega fi de t. Y fíjense qué interesante. Ahora, la f de t está multiplicada por este valor y por este valor. O sea que tengo dos modulaciones. Una, f de t sobre 2 por el coseno de 2 omega c más omega fi de t, y otra en f de t sobre 2 por el coseno de omega fi. ¿Esto qué es? Esto es una modulación de producto. Y esto también es una modulación de producto. Pero esta señal que estaba en omega c, sin cambiar su información, se fue a una frecuencia más alta. En 2 omega c más omega fi. Podría haber sido cualquier valor. Y se fue a una frecuencia más baja en omega fi. Es decir, pero vemos la modulación se trasladó hacia arriba y hacia abajo. Esto es lo que se llama hacer un up-down converter. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, si elijo, yo quiero cambiarle una portadora a una señal modulada, si elijo por qué frecuencia tengo que multiplicarla, puedo llevar al valor que se me ocurre, para arriba o para abajo. ¿Me están siguiendo, capuchitos? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, vamos bien. Sí. Profe, vamos bien. Hagamos, para no perder tiempo, hagamos un ejemplo periódico numérico y hagamos una simulación. Miren, hagámosla fácil. Hagámosla muy fácil. Sí, no voy a volver a poner subíndice, no voy a entrar de nuevo que omega m, omega c. Supongamos que tengo una cierta, un bol, coseno de 2pi por 10 a la cuarta t, que la modularía por un bol coseno de 2pi por 10 a la quinta t. ¿Esto qué sería? Una modulación de producto que me daría una banda lateral superior en cuánto? En 110 y una banda lateral inferior en 90. Y vengo y la multiplico porque se me da la gana por un bol coseno de 2pi por 150 10 al cubo t. O sea, este está en 100 y este está en 150. Si yo resuelvo esto, me
me va a quedar 1 volts coseno de 2pi por 10 a la cuarta t, y acá que me queda 1/2 del coseno de 2pi, 250 por 10 al cubo t, porque al sumarla 150 más 100 me da 250, y al restarla 1/2 por el coseno de 2pi 50 por 10 al cubo t. Si yo multiplico esta señal por esta, que voy a tener una modulación de 2 bandas laterales con portadora suprimida en 250. La banda lateral superior va a estar en 260 y la inferior va a estar en 240. Y acá lo mismo, pero 50 y 60 y 40. Veamos. ¿Esto qué me da? La primera parte. Esto por esto. 1/4 del coseno de 2pi por la suma. 250 más 10. 260 por 10 al cubo t más 1/4 coseno de 2pi, la resta 240 por 10 al cubo t. Más, sigo por esto, 1/4 del coseno de la suma. 2pi, 50 más 10, 60 por 10 al cubo t, más 1/4 coseno de 2pi por la resta, 40 por 10 al cubo t. O sea, la misma técnica está ahora arriba y abajo en frecuencia, sin perder la modulación. Veámoslo. Y hemos hecho entonces un cambio de frecuencia, algo así como hacer, voy a cortar esto, voy a compartir la pantalla, vamos a poner el multisim, y vamos a eliminar todo esto, delete, y vamos de nuevo a empezar acá a trabajar un poco. Tomamos. No sé si ustedes se dan cuenta que yo hago la simulación delante de ustedes, porque esto ayuda muchísimo a entender la rutina de lo que estamos haciendo, ¿no? El multiplicador. Bueno, perfecto. Tengo acá la señal, esta va a ser mi banda base. ¿Cuánto era la banda base? Podríamos hacer un banda basero, esto después lo van a hacer ustedes. 10 kHz. 10 kHz. Ok. Copy. Paste. Esta va a ser mi portadora. 100 kHz. Ok. Y ahora lo voy a multiplicar nuevamente por una señal de 150. Copy, paste. Ahora van a ver qué interesante que es esto. Ok. Bueno. Vamos a poner analizador de espectro para que no haya duda y después discutimos todo lo que queremos analizar. No, este no. Un generador de palabras, tomó el profe. Bueno. Acá está. Es que es tan chiquito que no veo. Bueno, vamos a poner acá 300. 0. Enter. Bueno. Después pongamos Después ponemos los osciloscopios. Larguemos la simulación. Yo tengo que ponerlo acá, no hay. Delete. Pare de simular. Acá. Ahora sí. ¿Qué se ve acá, jóvenes? Acá tenemos una doble banda lateral con portadora suprimida, 110 y 90. Y acá
miren, con amplitudes más chicas, ¿no? Fíjense que acá estoy con 0,2 y acá estoy con 0,1, ¿no? Si yo lo llevara acá a 0,1, miren, estas son, en amplitud, son el doble que esta, por el espectro de densidad de energía. Pero miren, ¿cuánto está ahí? 60 y 40. La misma técnica está en 50 kHz y la misma técnica está en 250, ¿ves? 260 y 240. O sea, que aprovechando este efecto de la convolución en frecuencia, pude cambiar la frecuencia de una señal que está modulada, la llevé a un valor más alto y la llevé a un valor más chico. Esto se llama hacer up-down converter. Cualquier frecuencia que se multiplique por otro, como da suma y resta, la elevo y la bajo de frecuencia. Pero si una señal está modulada y la otra es una portadora pura, la señal con todas sus propiedades de modulación se desplaza tanto hacia arriba como hacia abajo. Y tengo la misma técnica, en 50 kHz, en este caso, y en 250. Entonces, fíjense qué interesante. Si yo tuviera que hacer un demodulador para esta señal, yo demodularía esta señal sincrónicamente multiplicando por 100. Pero si yo las transformo todo en un up-down converter y le pongo un filtro, esta señal ahora está en ¿cuánto? En 50 y la podría demodular en 50. Y si ahora vengo y elijo otra frecuencia, voy a transmitir con 200 kHz. Cambio la frecuencia de transmisión a 200 kHz y a esta la llevo a 250, voy a tener el down converter va a estar siempre en 50 y el up va a estar en 450. Voy a cambiar esto a 500. A ver si me entienden, largo la simulación. Esta señal está modulada en 200 kHz, en doble banda lateral con 200 kHz. 210 y 190. Y acá, ¿qué tengo? Sigo teniendo, en este caso, por la resta, sigo teniendo la señal en 50 y por la suma la tengo en 450. Ustedes me dirán, ¿y esto para qué sirve? Bueno, esto puede servir para muchas cosas. Uno de los aspectos fundamentales es lo siguiente. A ver. Hemos dejado de compartir, sí. Ahí está. Vamos a poner la pantallita. A ver, che. Ahí está. Perfecto. Eso. Vamos a anclar. Bueno. A ver, che. Yo veo que seguís compartiendo. Sí, en la simulación. Ahí está, ahí dejé de compartir. Ahí está, gracias. Sí, tendría que dejar de compartir y no se achicaba la cosa. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hice yo? Lo que hice fue lo siguiente. Tomé una señal modulada y la elevé y la bajé en frecuencia. Pero yo podría tener acá, elegir una portadora, elegir una señal, multiplicarla por otro valor. Por ejemplo, tenía una de 100, la multipliqué por 150 y la obtuve en cuánto, en 50 y en 250. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo acá pongo un filtro pasabajos, la señal va a salir en cuánto, en 50 kHz, pero tenía 100. Si yo ahora sintonizo una señal de 250, de 200, y a este oscilador lo llevo a 250, por la suma me da 450, pero por la resta me da 50. Y sigo transformando la señal de 200, la tengo en 50, o la señal de 100 la tengo en 50. Si ahora tuviera una señal de 300, y a esto lo pongo en 350, por la suma se va a 650, pero la resta está en 50. Entonces no sé si se dan cuenta que lo que puedo hacer, variando este oscilador en función de esto,
puedo elegir adecuadamente el valor del oscilador y por el down converter, cualquiera sea la frecuencia que sintoniza acá, transformarlas todas a una única frecuencia. O sea que yo podría tener un receptor, recibo cualquier señal y por el proceso de hacer el up-down converter, se llama convertir, convierto todo el valor a un nuevo valor que va a ser el valor interno del receptor. Eso se llama convertir a la frecuencia intermedia. Simplemente presento el tema y la clase que viene lo vamos a trabajar mucho más detenidamente. Entonces, vamos a detener, a pausar la grabación. Profe, pero sí o sí tiene que aumentar en la misma proporción, digamos, la señal. Sí, señor. Sí, señor. Cada vez que yo cambie la frecuencia de sintonía, tengo que tener un oscilador local que se mueva junto con la sintonía, tal que la diferencia o la suma me dé el valor que yo quiero obtener. Eso lo vamos a trabajar en la clase que viene. ¿Me siguieron hasta acá, jóvenes? Sí. Sí, profe. Profe, Sí. ¿Así funciona la radio? Eso hace la radio, sí. Profe, le hago una consulta. Esas portadoras que nos quedan, que podríamos elegir la que queramos, si nosotros utilizamos filtro pasa alto, además podemos recuperar cualquier señal, digamos, en cualquier portadora. Claro. O sea, multiplicarla y ocuparla como queramos. Supóngase que usted tiene una portadora, una señal modulada en 150 kHz. Tiene el modulador y el modulador suyo anda en 150. Y usted dice, che, la quiero en 300. Entonces, ¿por cuánto la tengo que multiplicar? ¿Por cuánto la tengo que multiplicar para que se transforme en 300? Si yo la multiplico por 150, por la diferencia me da 0, pero por la suma me da 300 y transforme la señal de 150 en 300. Y tengo la misma modulación que antes hice en baja frecuencia, la tengo ahora en una frecuencia más alta. El up converter no solamente permite subir la frecuencia, pero el down la permite bajar. A mí, pónganse a pensar ustedes en esto, que esto va a ser el tema que vamos a atacar la clase que viene. Yo presenté el concepto de up converter, pero cualquier señal modulada, no importa en qué técnica está, cuando usted la multiplica por una portadora pura, se va arriba y abajo, se va a la suma y a la resta de la que usted puso para multiplicar, sin perder la modulación. No sé si está claro, sin perder la modulación. Entonces yo podría pensar lo siguiente. Si yo tuviera que hacer detección sincrónica y para cada estación que yo reciba tengo que estar reinyectando una portadora, me vuelvo loco. Entonces agarro, transformo todas las estaciones recibidas, voy corriendo un oscilador local y le voy bajando la frecuencia y la tengo siempre en la parte del down converter. Las transformo a un valor único que se va a llamar frecuencia intermedia y hago la detección para ese único valor. Esto no tiene que ir más allá de que ustedes tienen que entender el up y el down converter. Hoy lo presento así. La próxima clase lo voy a presentar de otra forma, justificando la necesidad de hacer la frecuencia intermedia. Pero lo que quería era que agotamos la detección sincrónica, agotamos la detección de envuelta convencional y con filtro, expliqué el concepto del up y el down converter y presenté la posibilidad de aplicar el down converter para muchas cosas. La clase que viene vamos a trabajar con la obtención de la FI. Si tengo tiempo, si no hay ningún inconveniente, me voy a meter en la clase del ingeniero Jean-Claude Brandam y voy a desarrollar este tema, cosa que vayamos ganando más temas para que ustedes puedan empezar a hacer las actividades prácticas. Bueno, está más o menos claro lo que hemos visto hasta hoy, hasta up y down. No se preocupen por FI. Eso se ve en la clase que viene. Porque la clase que viene, cuando ataque este modelo, van a entender cómo funciona un receptor. Y vamos a dar el modelo para la señal para una radiodifusión comercial en AM. Jóvenes, ¿han entendido? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe. Quedó claro. Sí, profe. Bueno, nos vamos acercando cada vez más, a los procesos ya de recepción. Lo que voy a explicar va a servir para todo tipo de señales a demodular.
Todos los receptores tienen el principio que les voy a explicar la clase que viene. Si no es este viernes, es el lunes. Voy a tratar de que sea este viernes. Jóvenes, ¿preguntas? Profe, no grabó esta parte. ¿Cómo? No grabó esta última parte. No, esta última parte no la grabé porque fue un comentario que hice. Yo grabé hasta el concepto de API Down Converter. Esto no porque... Perfecto. Claro, a propósito, ¿para qué lo voy a grabar? Yo digo, bueno, y la clase que viene, vamos a hablar de FEI. Y ahí pausé la grabación para seguir conversando. Entonces, cuando arranque la clase que viene, arranco justamente del FEI. Así hoy como cuando usted va al cine y va siguiendo los capítulos en la época que salía el llanero solterón y el zorro y esas cosas. Bueno. Claro, quedó como los próximos avances, profe. Claro, el avance, la cola de la próxima película. A ver, prendan las cámaras, así los saludo, chicos. Prendan las cámaras, así los saludo. A ver si puedo ver la cara, que no las veo nunca. No prenden. Bueno, a ver. Profe, entonces la próxima clase, cuando me pregunte en dónde quedamos, yo le voy a decir en verde botella. Muy bien, en verde botella, Fernet. Verde botella, Fernet. Bueno, che, Ale, ¿vos vas a dar FM o vas a dar ruido? Lo que FM. Qué pica. Pero digamos, como viene a mano, ya la próxima clase arrancamos FM o me quedarían dos. Creo que por eso quiero dar el viernes y el lunes. Para que después arranquemos con FM. Bueno. Porque quiero dar BLU. Bueno, dale, sí que... A ver las caras. Bueno, ahí a Gutiérrez. Está viendo la cara. Tamelio. Mire el apellido que tiene el Joaquín Robador. Ese es el apellido suyo. Pero mire el apellido que se ha buscado, che. Sí. Bueno, muy bien. Damelio, Aliendo. Que no es liendo, no es aliendo. El otro es liendo. El A es no liendo. Bueno, muy bien. Muy bien. Los otros no prenden la cámara porque están totalmente borrachos. Bueno, jóvenes. ¿Profesor? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Nelson. Sí, disculpe. Me he tenido dificultad tremenda toda la noche para seguir su clase por problemas de la conectividad. Usted dice que no la va a disculpar. He alcanzado a ver el final de la clase prácticamente. No, lo he visto de a poco. ¿Hola? Sí, bueno, mire, se corta y a usted se le debe estar cortando. La clase va a estar en el Moodle. Y ahí no está cortada porque está grabada directamente en mi máquina de lo que yo hablo. Así que vuélvala a ver por el Moodle y ahí la va a poder ver bien. No sé, yo he visto que en el Moodle tiene las clases grabadas. Tiene las clases grabadas, pero no sé si me pareció escuchar que esta clase no la puedo poder subir, usted no la subí. No, está todo subido. Yo cuando termine la clase, esta noche, ya están subidas las clases. Lo que no grabé un pedacito, el último comentario no lo grabé a propósito. El último comentario no está grabado. Toda la clase ha sido grabada. Lo que yo paro y no grabo es cuando hago comentarios que no quiero que queden grabados, nada más. Nelson, ¿me escuchó? De nada, no hay problema. Lamento que tenga problemas con Sí, lo que pasa es que... Sí, tiene problemas de conectividad. La clase... Bueno, sí, hijo, sí, lo entiendo. Eso le pasa a Alejandro. Alejandro vive en un pueblo, en Altagracia, ahí no hay hospitales, no hay confitería, no hay ómnibus, no hay escuela, no hay internet. Así que bueno, lo entiendo, el problema de conectividad es muy difícil. Hago empatía. Hago empatía con Marce. Bueno. Lo entiendo perfectamente.
Señales de humo. mejor. Señales de- estaba el Talibán, no te había visto, Talibán. Bueno, no te Sí, había encontrado. tarde. Buenas Has, noches. has entrado ahora porque no te he visto antes. Sí, hace un rato que he entrado. ¿Viste? Es el jefe de trabajo práctico, ha estado todavía en Pascua, recién se despierta de la chupa del Fernet. Bueno, si puedo, este viernes nos encontramos, jóvenes. Así que voy a tratar de terminar esto de la FI para que el lunes termino con BLU, ¿eh? Con banda lateral única, y si no, se le encargo, la das vos, Alejandro. Después vemos. Bueno, chicos, nos vemos entonces. ¿Satisfecho con la clase? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Totalmente. Profe. Cualquier cosa, mándenle un saludo al profe de aplicada. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Profe, buenas noches. Chao, niños, que anden todos bien.